El comentario. Es momento de darle la bienvenida a Víctor Hugo Puente, que el día de hoy nos va a platicar sobre la fuga del Chapo Guzmán. Bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Víctor Hugo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? muy contento como siempre. Qué bueno, por la fuga del Chapo. No, bueno, por muchas otras razones que este país puede estar contento, no necesariamente nos definimos en eso. Espero que no sea por el fútbol. Tampoco nos definimos en eso, afortunadamente. Porque sabes que una cosa nos lleva a la otra, los penales. Los penales, siempre los penales. No es por eso, tú me conoces, no soy un optimista. Ríos de tinta han corrido, horas audio, videos sobre el tema, los detalles de la fuga, la búsqueda, las opiniones, los ridículos, la complicidad, las ocurrencias, las boberías, los chistes ácidos, el humor negro, el humor inteligente, los reportes agudos y serios que arrojan datos nuevos, las revelaciones, las historias repetidas, la paja, las mentiras y los inventos. Hoy todavía dos diarios de circulación nacional le regalan la primera plana al tema Chapo. Mitofsky, quizás hay más encuestas, yo advierto la de Mitofsky, dice que el 88.9% de los internautas en México opinan que la fuga fue por corrupción de las autoridades. El 86% siguen considerando que el Chapo como el principal capo en México. El 50.5% opina que la violencia no cambiará con el narcotraficante en libertad. El 35% dice que aumentará. El 15% por alguna razón supone que va a disminuir. Hoy al Chapo lo buscan en 190 países. Hay 10,000 efectivos de la Policía Federal y el Ejército buscándolo en nuestro país. Y se ofrece una recompensa de 60 millones de pesos para quien lo vea o pueda dar datos veraces sobre dónde está el Chapo. Yo salgo de casa todos los días con los ojos abiertos a ver si me gano 60 millones de pesos. Y me imagino pues cuántas de estas recompensas... sacarte el melate, ¿no? Es más fácil sacarte la lotería en Rusia. Sí, claro. Yo me imagino cuántas de estas recompensas podrá pagar el Chapo para que no digas que lo viste. No, digo, muchísimas, pues seguramente fue. Y hoy sabemos, bueno, pues lo que es público y conocido, cómo se escapó, sus últimos minutos en el penal, los supuestos mensajes de anuncio de la fuga de las cuentas de sus hijos, que no estaba rapado, a diferencia de otros reos que sí han estado y que ya han dado testimonio, como los generales, el general Tomás Ángeles, que incluso decía, pues que a él lo observaban 24 horas del día y le daban detergente Roma para bañarse, lo mismo su cuerpo que su ropa, y bueno, que el brazalete electrónico era solamente una pulserita inútil y decorativa, que gozaba de tantos privilegios como el iPad, los celulares, las visitas, el por supuesto respeto a sus derechos humanos para que nadie lo viera. Para mover 3 grados la cámara. Exacto, encueradito mientras se duchaba, porque pues imagínate, y que no le grababan ni las llamadas ni lo que decía en la celda, que aunque hubo solicitud de extradición, pues el gobierno no lo quiso entregar, que el dinero corruptor está en la cuenta de funcionarios cuyos apellidos y nombres aún no sabemos y difícilmente lo sabremos, que el penal de máxima seguridad no es tal cosa y que siempre se acordaron que no está certificado y que incluso en una de esas es hasta obsoleto, que es factible hacer un túnel casi deprimido vehicular sin que nadie lo escuche, sacar toneladas de tierra y... Oye, hay que encontrar al ingeniero Se nos fugó. También. Ahora que lo encontré, te avisamos. Para aquí, para Miscuac, Insurgentes, ¿no? De ese tamaño es la cosa, porque sabes que hoy hasta los Simpsons se ocupan del tema. Hoy hay una caricatura de los Simpsons del Chapo saliendo del túnel. ¿Por qué estamos en este momento? ¿Cómo llegamos hasta este punto de la comedia del absurdo? Es más, ¿en qué momento la tragicomedia se convierte en autobiografía nacional? Pues es multifactorial, Bernardo, pero yo, como soy un necio, encuentro fundamentalmente explicaciones en la comunicación, en la estrategia de comunicación del gobierno federal, en los protocolos de comunicación para hablar de temas de seguridad nacional, que son, diría yo, al estilo de el stand-up comedy. Por eso estamos aquí. La falta de timing, el desafortunado viaje de medio gabinete en París y la reacción lentísima para decir que muchos de estos funcionarios, si bien no el presidente porque tenía una agenda ya importante y pactada con ese país, los funcionarios no estaban regresando en ese mismo momento al país.
Todavía hubo un jaloneo de si nos regresamos, no nos regresamos, nos vamos a quedar en París. Muchos voceros y nadie termina por ser el verdadero, el secretario de Gobernación, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, la propia procuradora, el titular del CISEN. Convertir el túnel y el hoyo en atracción turística mediática de Almoloya es la única que ha habido en la historia de Almoloya, y yo estoy seguro que no habrá otra como esa. Y ahí han ido cuantos han querido a ver si encuentran todavía en el hoyo algo del Chapo, porque así se asoman, así lo buscan, como tratando de echar el tiempo en reversa y de que no se les hubiera ido, o tratar de echarlo adelante y saber a dónde fue. La falta de un mando del más alto nivel que haya pagado por la responsabilidad de la fuga no existe. Datos desordenados van y vienen, y después de eso pues una encadenación de pifias involuntarias, como el momento en el que a la procuradora se le ocurre levantar la fotografía del Chapo rapado a la altura de su propio rostro. Error de primaria para alguien que tiene asesores de medios en casa. La narración de Monterrubido del video del Chapo, cuya intención era mostrar la conducta sospechosa del delincuente antes de su partida, y claro, comprobar que sí había un punto ciego en la ducha, termina por ser la evidencia solamente de privilegios, del iPad y los teléfonos, del GPS que se requería para los que dicen que no necesitó que alguien le entregara los planos del penal, lo cual a mí me parece no deja de ser todavía más absurdo. Salen a conferencias sin un guión mínimo para las preguntas críticas, quiénes los dejaron escapar, cuánto tiempo se tardaron en dar la alerta, cuánto en avisarle al ejército y a la marina, cuánto en avisarle al presidente que estaba en París, quién le habló al presidente por teléfono para decírselo. No hay renuncias de alto nivel de secretarios de Estado, por eso es que hoy puede haber tantos consignados como se nos ocurra, y no es suficiente las cabezas que rueden para saciar la sed de la demanda y de la opinión pública. ¿Por qué no lo extraditaron? ¿Por qué había esa petición y no lo informaron de primer momento? Se esperaron hasta que la prensa pusiera nuevamente la agenda. No hay datos duros establecidos, cada dato oficial alimenta la hoguera de la sospecha. Son las revelaciones en la prensa y los rumores virilizados en la red los que marcan la agenda y guían las declaraciones de la autoridad. No hay una línea de comunicación que no haya sido cuestionada. En el mundo entero, hablar de México pues es hablar de la fuga del Chapo. Ya están los diarios franceses, que estando el presidente ahí, con el propio presidente, el primer mandatario francés, firmando más de 60 acuerdos importantes, pues lo que hablaban era de la fuga del Chapo, y si acaso en uno o dos párrafos comentaban, por cierto, aquí está el presidente de México. Pues hoy yo diría que México tiene la estatura del Chapo. Somos un país chaparro. Porque, por otro lado, esta idolatría y esta mitificación del personaje nos empequeñece. Es decir, yo no comparto, me caen mal los chistes mal contados, los chistes malos y mal contados, y yo no no glorifico la fuga. Es decir, me parece que no nos ayuda esta micro revancha social en contra de un partido o de un sistema o de algo que no te favorezca. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de un bandido social, no es Robin Hood el Chapo. Badiraguato es uno de los municipios más pobres del país, y es ahí donde él nació. No es un bandido social, es un criminal sanguinario, que ha hecho una enorme fortuna a base de sangre. Ese es el Chapo. Yo no coincido con los 60 caracteres de Kate del Castillo. Insisto, no me gustan los chistes mal contados. Entre las muchas cosas que ha puesto al descubierto la fuga, por supuesto, y lo único que sí han logrado establecer, pues es que hay corrupción, que hay complicidad y que el sistema de seguridad nacional mexicano no sirve. Las primeras horas, y tú lo sabes, los primeros minutos, Bernardo, en la atención de una crisis que van a derivar en un correcto control de daños son fundamentales. Y el gobierno perdió esos minutos preciosos en los primeros minutos para manejar la crisis. Salieron corriendo uno tras el otro y chocaron en los pasillos. No traían un guión perfectamente estructurado, solamente salieron a tratar de convencernos que sí hubo un túnel, que había una cámara ciega y que el Chapo se fue. Pues todas esas cosas ya las sabíamos. Hechos contundentes que eran, ¿no? Así es. Y después una cuestión del manejo, a mí me pareció irrespetuoso por parte de la Procuraduría General de la República el manejo que le dieron posterior a la visita al túnel.
Nosotros del lado de los medios de comunicación, aquí lo consignamos, lo vivimos así. Vivimos a una procuraduría que privilegió a un medio de comunicación extranjero, Univisión, y lo digo con todas sus letras, para darle la exclusiva de la visita al túnel. Y fue presentada por el periodista que más ha criticado al presidente de la República en exclusiva. Entonces verdaderamente me quedé sin entender hasta esa línea de comunicación. Después volar 2 medios de comunicación más en exclusiva en helicóptero de la Procuraduría para que tuvieran primero que nadie las fotografías y las imágenes, y el resto de los medios de comunicación, que llegamos por nuestros propios medios al lugar, tuvimos que hacer cuasi una manifestación afuera del lugar para que nos permitieran el acceso para poderle llevar a la gente las imágenes del túnel, del agujero, todo el equipamiento que estaba ahí. O sea, verdaderamente un manejo de comunicación social de la propia Procuraduría desaseado. En general sobre el tema. En general sobre el tema. Yo creo que es el que lo y detrás lo de cada pone... una de estas certezas que tú nos das, claro, ¿no? De toda esta descomposición del manejo del tema, existen además explicaciones. Es decir, ¿por qué no, como en la captura, privilegiar a la cadena Televisa? Porque no tendría credibilidad. Porque hay una crisis de credibilidad alrededor del tema. Y entonces traen a un periodista internacional que, como tú dices, sí, claro, ha sido muy crítico de ellos y que en ese supuesto, pues no va a ocultar nada. Pero a mí, más que, olvídate a quién hayan llevado, decía yo que han convertido el túnel en el Disneylandia de Almoloya. Mi pregunta es, ¿que no había una sola huella, quizás la sospecha de que alguien sobre los manubrios de la motocicleta podrían darnos una pista? Oye, hay un manoseo de la escena del crimen espantoso. Claro, la preservación de la escena y Bernardo, nula, es una fotografía de la comedia del absurdo, y que yo decía más, se convierte en la autobiografía nacional. La cantidad de funcionarios y policías agachados viendo el hoyo. No más. Que me lo expliquen. Yo después de ver esa imagen lo único que pienso y lo único que me lograron comunicar es: estamos en el hoyo. Víctor Hugo Puente, como siempre, muchas gracias. Bernardo, pues esperemos que aprendan la lección ahora que lo recapturen para cuando se les vuelva a escapar. No era penal. No era penal. Estamos en noticias todo el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos. En un momento continuamos.